¿verdad? Y esto quiere decir, cuando hablamos de un mundo mejor sostenible, quiere decir que tenemos que comprometernos como empresas, como sector privado, a respetar los derechos humanos, a ser coherente con el cuidado y la preservación del medio ambiente, a luchar contra la corrupción, a tener estándares laborales justos. Eso es lo que nosotros desde Pacto Global siempre creemos. Entonces, hoy tenemos una agenda muy interesante. Hoy tenemos una agenda muy interesante y vamos a tener un contexto general de los derechos humanos, porque es importante que cada uno de ustedes comprenda. Yo creo que adelante la presentación, que allí está la agenda. Es importante que cada uno de ustedes comprenda ese contexto en el que nos manejamos y qué son derechos humanos, por qué hablamos de los derechos humanos, qué los hacen tan diferentes. Vamos a tener como en una segunda etapa esa relación de empresa con los derechos humanos. ¿Por qué ahorita me están hablando de derechos humanos si yo soy una empresa privada? ¿Basados en qué? Es lo que nosotros resumimos en los principios y la aplicación y el conocimiento de los principios rectores de Naciones Unidas de Empresa y Derechos Humanos. Finalmente vamos a mirar cómo se abordan los procesos de debida diligencia al interior de mi organización, de mi empresa, de mi emprendimiento. Luego, ¿qué es eso de remediación? ¿Para qué estamos hablando de remediación? Y esas conclusiones que finalmente son las que nos pueden llevar a decir por qué vale la pena realmente aplicar estos temas de derechos humanos. Entonces, adelante, vamos a iniciar con qué son derechos humanos. Adelante, seguimos con la otra. Entonces, los derechos humanos son esas libertades fundamentales, esas libertades que tenemos las personas por el simple hecho de haber nacido, sin las cuales no podemos vivir como tal. Estos derechos humanos fueron creados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Allí se agruparon varios derechos humanos como varias libertades fundamentales y las pusieron en una declaración que se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos y tiene unos pactos adicionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cuando hablamos de este tema, tenemos que tener claro que los derechos humanos fueron creados para preservar la dignidad humana. ¿Y por qué fueron creados para preservar la dignidad humana? Porque resulta que las atrocidades que dejó la Primera y la Segunda Guerra Mundial son tan fuertes en el ser humano que si bien en ese momento estaba regulado la guerra, como era el derecho en el marco del derecho internacional humanitario, que el derecho internacional humanitario es quien regula la guerra, no estaba regulado esos mínimos vitales para preservar la dignidad humana, inclusive la misma vida humana, porque se permitían ciertos actos de atrocidades que iban en contra de la dignidad humana, en contra de esas libertades humanas, en contra de, siquiera de lo que yo pudiera pensar. Estaba restringido muchísimas maneras de ejercer esas libertades fundamentales que yo por el simple hecho de haber nacido tengo. Y por esta razón es que unos estados se reúnen, unos estados de diferentes partes del mundo se reúnen en ese momento y dicen, mire, tenemos que hacer algo porque no podemos seguir em, permitiendo que la guerra y por un contexto de la guerra se ponga en vila la dignidad humana y se crean estos derechos humanos que tienen relación puntualmente con la vida, con preservar la vida de esos mínimos vitales que tenemos, pero les dan una categoría especial a esos derechos humanos. Siguiente, por favor. Entonces tenemos unas características de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque son tan especiales que no pueden ser diferentes. Los derechos humanos no pueden ser diferentes no pueden ser iguales y tienen que ser tan diferentes y especiales que uno pueda determinar que se está hablando de un derecho humano porque cumple con esas características. Y estamos hablando entonces que los derechos humanos son universales. Cuando hablamos de la universalidad, tenemos que entender que esa universalidad tiene que ver con que no hay distinción alguna de seres humanos, no hay distinción alguna de por alguna raza, por el color de mi piel, por mi contexto político. No, simplemente son universales.
todos los derechos humanos es para todos los seres humanos, los que hayan nacido. Entonces, allí es donde entendemos la universalidad. También la universalidad tiene que ver que los derechos humanos los tengo aquí en Colombia, pero también en cualquier parte del mundo. Y si bien es cierto, algunas partes del mundo tienen restringidos y limitados el ejercicio de los derechos humanos, no quiere decir que esa restricción o esa limitación de los derechos humanos, digamos, ejemplo, un estado como China que lo restringe y lo limita, no quiere decir que no los tengamos y no quiere decir que allá no se reconozcan. Quiere decir que aunque se reconozcan, están restringidos y limitados. Y por eso se habla de universalidad, porque esos derechos humanos son conocidos en cualquier parte del mundo. Que son interogables, los derechos humanos son interogables y esto quiere decir que los derechos humanos están fuera del debate democrático. Por ello no pueden ser alterados por el Estado, no pueden llegarse a sentir a debatir por los temas de derechos humanos. Inclusive tenemos un ejemplo reciente y es que hay una reforma a la salud. Esa reforma a la salud, para que pueda realmente ser una reforma a la salud, se tiene que debatir en todos y cada uno de los aspectos políticos, inclusive tiene que pasar por un debate constitucional porque está afectando un derecho humano que es el derecho a la salud. Y dado que hay un derecho fundamental, está fuera del debate democrático y tiene que mirar cómo se protege ese derecho humano. Entonces, lo mismo tenemos el aborto. Y muchas personas me dicen, ay, pero se está debatiendo el aborto. El aborto como tal se está debatiendo si hay vida desde el momento de la concepción o desde el momento del nacimiento. Pero como tal no se está debatiendo el derecho a la vida, se está debatiendo es en qué momento hay vida, desde el momento de la concepción o desde el momento del nacimiento. ¿Desde qué momento es que se ejerce ese derecho humano? Cuando hablamos de inalienables, los derechos humanos no pueden ser renunciados, ignorados o desconocidos por las personas o por los gobiernos. No puede haber complicidad, no, sino no puede haber como excusa de, yo no sabía que esto era un derecho humano. No puede haberla porque simplemente están ahí y se tienen que respetar. Adicionalmente, cuando hablamos de inalienables, es que ningún ser humano puede estar obligado a renunciar a los derechos humanos. No es que hoy me levante, ya no quiero tener derechos humanos o ya no quiero tener estas libertades fundamentales. Eso no es así, simplemente las tienes y nadie tiene por qué obligarte o coaccionarte a que tú los renuncies. Cuando hablamos de imprescriptibles, eh, inalienables e imprescriptibles también, los derechos humanos no pierden vigencia, ya que se ejercen de manera permanente, a diferencia de otros derechos, de otras obligaciones, inclusive de otras acciones legales que se puedan tener, los derechos humanos no tienen un periodo, son de imprescriptibles, es decir, si tú ejerces el derecho humano por 2 años y ya después de 2 años lo pierdes, eso no se maneja así, eso se maneja para adquirir una propiedad, para el derecho a la propiedad, pero como tal, los derechos humanos no tienen prescripción. Cuando hablamos de indivisibles e interdependientes, los derechos humanos tienen la misma importancia y jerarquía. Y acá es donde tenemos que empezar a romper conceptos nosotros que estamos desde el sector privado para entender que no hay un derecho humano más importante que otro y que las implicaciones de que pueden haber en relación con los riesgos empresariales en derechos humanos que yo pueda estar provocando o ayudando a provocar en las personas no tienen que ver solamente, ejemplo, con el derecho a la vida. El derecho a la vida es un derecho muy importante, pero eso no quiere decir que sea el más importante o que sea jerárquicamente el mejor o el que jerárquicamente se necesita atender, ¿sí? El derecho a la vida es un derecho fundamental y básico para que se desprendan cada uno de los derechos que estamos haciendo. Es entender que los derechos humanos forman un conjunto de derechos que garantizan libertades fundamentales de individuos y por eso es que no podemos decir que un derecho político, ejemplo, al voto, es menos importante que el derecho a la vida.
todos forman conjuntos y lo que tenemos son categorías de derechos humanos de acuerdo a un grupo de acciones que uno hace. Entonces, por ejemplo, tenemos categorías de derechos civiles. Los derechos civiles son esos que tienen que ver con la cotidianidad de los seres humanos. Entonces, cotidianidad de los seres humanos, ¿como qué? El derecho a la vida, el derecho a tener libertad de culto, a elegir mi propia religión, el derecho a la libertad de circulación. Esos son como la cotidianidad, pero hay otra categoría de derechos que es, por ejemplo, los derechos políticos, que tienen que ver con que tienen que ver con la vida democrática política de una nación, que entonces, ejemplo, el derecho al voto, ¿sí? Y así tenemos otra categoría, los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales, y últimamente está la categoría de los derechos ambientales y colectivos, inclusive la paz. Estamos hablando de un derecho humano que hace parte de una categoría que es los colectivos. Medio ambiente sano, estamos hablando de un derecho humano que hace parte del grupo de derechos humanos y ambientales. Esto es lo que nos empieza a entender que no estamos en una pirámide de jerarquía, sino estamos en un nivel horizontal. Todos los derechos humanos están iguales. Interdependientes, los derechos humanos se relacionan entre sí y dependen del cumplimiento de todos los derechos humanos para su funcionamiento. O sea, por eso es que están agrupados en indivisibles e interdependientes. Realmente se necesitan y forman un conjunto de derechos que me hacen que haya de verdad el ejercicio de libertades fundamentales como individuo. Cuando tenemos esto claro, tenemos por qué los derechos humanos son tan importantes, ¿cierto? Y que no estamos hablando de un derecho a la propiedad, de un derecho prescriptible que puede que en 2 años, si no lo ejerza, pues me pueda traer consecuencias. Entendemos cuál es el rol de mi empresa y dónde estoy parada yo. Y resulta, siguiente, que para eso tenemos que empezar a hablar de algo que quizás ustedes lo han escuchado o quizás no lo han escuchado, pero esto es lo que nosotros hablamos de principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Y estos principios rectores tienen em, 3 verbos importantes: proteger, respetar y remediar. Esos verbos son los que resumen el papel de los principios rectores de Naciones Unidas y que ya vamos a empezar a ver para que mediante ejemplos y mediante unas acciones que nosotros consideramos desde Global Compact, desde Pacto Global, que se deben poner, ustedes empiecen a entender cuál es el rol que tengo como empresa. Y allí es donde el siguiente es donde vamos a empezar a hablar de lo más general a lo más particular. Resulta que ¿dónde surgen o dónde empezamos a hablar de derechos humanos o empresas y derechos humanos? En la década de los 90, Naciones Unidas se preocupó por el alto número de casos que habían llegado al conocimiento de Naciones Unidas, de un Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por violaciones de derechos humanos que habían cometido las empresas. Violaciones de derechos humanos que si bien comenzó a hacer eco y bulla en los años 90, esto viene de mucho tiempo atrás. Y aquí tenemos, por ejemplo, en la primera imagen que ustedes ven, es una reunión en la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler invitó a Volkswagen, por una iniciativa de Hitler, invitó a la empresa de carros Volkswagen para que de los campos de concentración se realizara un auto, que es el auto del famoso llamado Beetle. De allí se contrató a trabajadores para que hicieran esto sin ninguna condición humana, sin ni condiciones laborales, pues ni siquiera se hablaban de condiciones laborales que hoy hablamos. Y entonces, desde esa época podemos entender y podemos empezar a ver cuál es la influencia que tiene el sector privado, las empresas o algunas empresas o algunos sectores en relación, uno, con la violación de los derechos humanos. Entonces hay una incidencia real de ese poder empresarial en relación con las violaciones de derechos humanos. Tenemos otro caso que es el de aquí enseguida, que es el caso que ustedes lo pueden buscar para conocimiento si quieren profundizar, que es el caso de Rava Plaza en el 2003, que es una empresa de Bangladesh que se desplomó
matando a más de 1.500 trabajadores, entre esas niños, mujeres en estado de embarazos y niñas, niños y adolescentes, los cuales ya se había advertido a las autoridades directamente, y directamente a las empresas de confecciones como H&M, Zara, Gap, ya habían esas advertencias de las malas condiciones que tenían las instalaciones donde trabajaban y estas grandes multinacionales no hicieron casos y sucedió esta tragedia. Se ha comprobado y se ha dicho en varias ocasiones que esta tragedia se hubiera podido evitar si realmente estas grandes multinacionales de confecciones y calzados se hubieran puesto en el lugar de todas esas mujeres, porque había confinamiento, había demasiada maquinaria pesada alrededor de esas infraestructuras y pasó este caso. Y por último, y no menos importante, pero que marcó un hito real de lo que las empresas empiezan a hacer, tenemos el caso de Nike, también que se dio en las décadas de los 90. Y aquí muchos activistas de derechos humanos empezaron a hacer eco a que los trabajadores en Indonesia, en Bangladesh, no tenían condiciones laborales y sobre todo que había trabajo infantil en relación con los temas en la creación y coser los balones de Nike. Entonces empezaron a hacer protestas contra Nike, varios de estos activistas de derechos humanos, y en ese momento, en los 90, el famoso basquetbolista estaba como imagen principal, era la figura de Nike, Michael Jordan, se une a estas activistas de derechos humanos y empiezan a luchar por las condiciones laborales y derechos humanos de los trabajadores y por eso Nike empieza a hablar de política de derechos humanos, de respetar las condiciones laborales, de no buscar niños, niñas y adolescentes para el trabajo y empezó no solamente desde el 2000 Nike empezó a trabajar en los temas de derechos humanos y de hacerse sostenible realmente con el cumplimiento de derechos humanos, sino que empezó a comprometerse a tal punto que empezó a reportar qué es lo que estaba haciendo en cuanto a términos de estándares laborales y derechos humanos. Entonces, a raíz de estos casos y de muchos casos más que podemos investigar, Naciones Unidas empezó a poner el ojo en las empresas y a decir, bueno, las empresas de alguna manera tienen relación con el respeto y la violación de los derechos humanos. Pero no quiero irme más allá de qué fue lo que hizo Naciones Unidas siguiente, sino quiero contarles unos ejemplos de Colombia en relación con violación de los derechos humanos. Podemos pasar al otro slide, por favor. Tenemos entonces el caso de Fortox Colombia. Fortox Colombia es una empresa de seguridad que presta seguridad en diferentes centros comerciales de Colombia y entra una pareja del mismo sexo a hacer fila en un bar, a hacer fila para retirar plata en un cajero y tienen como acciones de pareja normal, no graves, y se acerca una persona de Fortox diciendo que ellos por ser del mismo sexo, de ser una pareja del mismo sexo, se tienen que retirar del recinto y por tanto condenan a Fortox y esto llegó hasta las últimas consecuencias, que es la Corte Constitucional, por discriminación. Y le mandan a, primero, reconocer que violaron los derechos humanos, segundo, hacer un plan de capacitación respecto a todos sus servidores, colaboradores en relación con el respeto de los derechos humanos. Y también tenemos otro caso en Colombia que fue muy soñado, que fue muy sonado. Eh, Esto es Pavimentos Colombia y no porque Pavimentos Colombia tenga una relación con respecto a la violación de derechos humanos, sino que se pudo determinar que hubo una situación de trabajo infantil en su cadena de suministro. Y esto de alguna manera repercute a Pavimentos de Colombia por no tener un proceso debido en relación con el respeto de los derechos humanos. Todos estos casos que son ejemplos para que ustedes entiendan cuál es la incidencia que tiene la empresa, llevó a Naciones Unidas, siguiente slide, llevó a Naciones Unidas a crear los principios rectores de empresas y derechos humanos. En el 2008 se crean estos principios rectores, en el 2008 se nombra al profesor John Rugger, por eso ustedes conocen como los principios Rugger, el marco del profesor Rugger, porque él fue el que
presentó ante el Consejo de Derechos Humanos el marco de proteger, respetar y remediar. En el siguiente slide estamos, por favor, y acogió, que fue acogido de manera satisfactoria, pues digamos, en este marco. En el 2010 se lanza una encuesta preliminar a todos los estados y les dicen, esa, les dicen, ustedes quieren seguir acá, ustedes quieren realmente a los estados, ustedes quieren realmente que haya una regulación en relación con los temas de empresas y derechos humanos, y fue súper satisfecha y muchos estados de verdad aprobaron esta iniciativa. Y en junio del 2011 entonces se crean los principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos al Consejo de Derechos Humanos, quien los hizo suyos como tal, y son 31 principios divididos en tres pilares. Cuando hablamos de respetar, de proteger, respetar y remediar, es cuando hablamos de pilares, los cuales lo que quieren es marcar una hoja de ruta para que las empresas implementen políticas y procedimientos pues, basados en procesos de debida diligencia, que los procesos de debida diligencia lo que implican es que haya una identificación, haya una prevención, haya una mitigación, se puedan responder frente a las consecuencias negativas de actividades sobre los derechos humanos. Esto ha sido fundamental, estos principios rectores, para que las compañías, las empresas, sin importar su tamaño, prevengan el riesgo en derechos humanos que se puedan causar a los grupos de interés, en especial a los más vulnerables, como las comunidades étnicas, las mujeres, niños, niñas, adolescentes, la población migrante, afros, indígenas, o sea, como que hay un mundo de comunidades que pueden ser vulnerables sin siquiera nosotros darnos cuenta porque no tenemos en el radar el análisis de los riesgos en derechos humanos. Entonces, siguiente, entonces, ¿qué es lo que dice los principios rectores de proteger, respetar y remediar? Que los vamos a desmenuzar, porque en la medida que ustedes puedan entender en estas tres, marco, en este tres marco, donde ustedes están parados, puede ser mucho más fácil que ustedes puedan ejercer los procesos de debida diligencia o ejercer el análisis de riesgos en derechos humanos desde la organización que usted está. Entonces, tenemos en cabeza el proteger. Los principios rectores dicen que proteger es el deber de los estados, o sea, ya estamos diciendo, proteger es de los estados. ¿Qué tiene que proteger? Los derechos humanos. Los estados tienen que proteger los derechos humanos. Cuando hablamos de respetar, la responsabilidad es de las empresas de respetar los derechos humanos. Entonces, dentro de estos dos marcos, proteger y respetar, las empresas empiezan a parar en el de respetar, ¿sí? Aquí es donde empiezan a tener un papel predominante las empresas. Pero pasemos al punto de remediar. La responsabilidad es de los estados, pero también de las empresas. ¿De qué? De contar con accesos de mecanismos de reparación. Los principios rectores constituyen, para que ustedes entiendan, como la norma universal para prevenir y abordar riesgos o impactos negativos sobre los derechos humanos. Cuando hablamos sobre los derechos humanos, tengamos en cuenta a las personas y recordemos los que le acabo de decir de los derechos humanos. Los derechos humanos son libertades fundamentales de las personas. Por eso tenemos que tener claro que cuando vamos a analizar algún riesgo en derechos humanos, lo analizamos es hacia las personas. Mi actividad empresarial, ¿qué riesgos le está poniendo a las personas? No a la empresa. Y derivadas, entonces, impactos negativos de derechos humanos derivados de mi actividad empresarial. Y estos principios rectores ofrecen como un marco internacionalmente reconocido para reforzar los criterios y las prácticas relativas a empresas y derechos humanos. Por eso es que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por unanimidad, los hizo suyos en una resolución, que es la 17.4 del 6 de junio del 2011, y allí hizo suyas los principios del profesor Ruge. Entonces, ellos acá lo que dicen es proteger el deber de los estados de proteger, respetar las responsabilidades de las empresas de respetar y remediar, el estado y las empresas deben remediar. Y entonces acá, siguiente, por favor, entonces nos dicen cómo lo hacemos, porque a veces dicen, bueno, sí, yo entiendo esto, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces al Estado
esos principios rectores les dicen, mire, Estado, ustedes deben proteger frente a violaciones de derechos humanos cometidas por terceros, incluidas las empresas. Tengan claro esto. Aquí estamos hablando de la protección que el Estado está ejerciendo de posibles violaciones de derechos humanos cometidos por terceros y en los terceros incluyen las empresas. Entonces acá este rol es dónde estamos las empresas y el rol del Estado es qué está haciendo el Estado, qué ha establecido el Estado, legislación, políticas públicas, planes de acción, qué es lo que está haciendo el Estado. Eso es lo que mandan los principios rectores para el Estado. Pero por otra parte, les dicen a las empresas respetar. Entonces, le dice a las empresas que tienen que respetar, porque a veces nos dicen, pues sí, lo que para una empresa respetar, para mí puede ser no respetar, o para mí puede ser muy exagerado. Entonces, los principios rectores que te dicen, somos muy juiciosos en decirte cómo tienes que respetar los derechos humanos. Entonces, primero tienes que actuar con debida diligencia, mitigando los efectos adversos, respetando los derechos humanos a lo largo de la cadena de valor. Y cuando hablamos de remediar, entonces le dice a los estados, mire, ustedes tienen que remediar, ay, ustedes tienen que remediar, mejorar el acceso de vías de reparación efectiva para las víctimas, asegurar las vías de reparación judicial y extrajudicial, y a las empresas les dice, mire, ustedes tienen que crear mecanismos para visibilizar los posibles efectos negativos eh, cometidos por los cometidos dentro del proceso de una empresa, ¿cierto? Entonces, vamos a desmenuzar un poco estos tres conceptos de proteger, respetar y remediar. En proteger no me voy a detener mucho porque lo que me interesa, adelantemos dos slides, por favor. Lo que me interesa es que ustedes entiendan que el principio de proteger está en cabeza del Estado. El Estado debe proteger frente a violaciones de derechos humanos. El Estado tiene que hacer frente a esas obligaciones creando planes de acción o alguna legislación. Dos slides, por favor. Adelante. Y el Estado tiene que decir y tener claro que esto que ellos están creando en relación con su legislación es basado es para todas las empresas, independientemente de su tamaño, del sector donde opere, de su actividad económica, es para todas las empresas. Y por eso el Estado, ay, no me han adelantado, no sé, otra, por favor, y otra. No. Por eso el Estado ha creado entonces, en este momento tenemos dos planes de acción. El primer plan de acción fue creado, fue el primer plan de acción de Latinoamérica en el 2015 y tuvo vigencia hasta el 2018. Y este plan de acción fue como un plan piloto que se tuvo con las empresas de hidrocarburos para mirar qué eran como las que más relación tenías en ese momento con los temas de comunidad. Y después se crea en el 2020, basados en unas recomendaciones que dejó el gobierno del presidente Santos, se le dejó al presidente Duque, se crea un plan de acción de empresas y derechos humanos con vigencia del 2002 y a la fecha estamos esperando qué va a pasar con el plan de acción de derechos humanos que ya está en cabeza de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos. Por eso no me quiero detener mucho acá, porque lo que me interesa es que ustedes entiendan que el deber de proteger, el deber de crear ese tipo de legislación y de normas es del Estado, sin que esto quiera decir que ya la norma que el Estado aceptó, que es la de los principios rectores de empresa y derechos humanos, no sea internacionalmente ajustada para mí. Entonces, empezamos un poco con el deber de respetar, ¿cierto? Y acá es donde quiero que prendan los bombillitos, porque aquí es donde el papel de ustedes va a estar muy, muy claro. Entonces, ¿cómo una empresa puede afectar los derechos humanos? Acá yo les traigo tres ejemplos de cómo una empresa puede afectar los derechos humanos. Entonces, el primer ejemplo es el siguiente. Causar impactos negativos a través de sus propias actividades. Por ejemplo, contaminando el agua y o dejando una comunidad sin este vital recurso para el consumo básico, discriminando arbitrariamente en procesos de selección del personal, no cumpliendo con las condiciones adecuadas de seguridad y salud de sus trabajadoras y de sus trabajadores. Esa es cómo puede una empresa vulnerar los derechos humanos. Otro ejemplo,
ya no causando impactos negativos desde nuestra propia actividad, sino contribuyendo a causar impactos negativos desde dos perspectivas. La primera, a través de sus actividades. Por ejemplo, cambiando arbitrariamente las condiciones a sus proveedores, lo que puede incentivar la infracción de normas laborales para entregar a tiempo los productos o servicios comprometidos. Y desde el otro punto de vista es por vulneración de los derechos cometidos por sus contratistas y proveedores. Y acá hay un asterisco porque hay una nota al pie que es muy interesante que me va a permitir leerla. Ay, espérate, ¿por qué? Que me va a permitir leerla. Y es que en estos casos, cuando no, nos vemos afectados porque nuestros contratistas o proveedores han vulnerado los derechos humanos, la empresa puede contribuir a generar esas consecuencias negativas si no ejerce su influencia para que estos contratistas y proveedores adopten las medidas necesarias para poner fin o para que tengan medidas de prevención en relación con la vulneración de derechos humanos. Para este efecto, entonces se entiende que una empresa tiene influencia si es capaz de modificar esas prácticas que realmente son perjudiciales o que provoquen el daño. Eso es, por esa razón, es que allí es donde me salpica a mí esa vulneración que puede haber o haber cometido mi cadena de suministro. Y un tercer aspecto es a través de impactos causados por tercero, pero vinculados directamente a operaciones o productos o servicios. Una empresa produce una variedad de productos químicos que son usados por otra empresa como insumo para distintos productos finales. La exposición directa a los químicos puede producir daños severos en la piel. No obstante que la empresa productora no produce bienes finales para consumirlos, debe advertir a los compradores que utilizar sus insumos para la producción de los mismos sobre los posibles efectos dañinos químicos para evitar el efecto indeseado sobre las personas. Entonces, cuando yo no hago esa advertencia, estoy provocando, estoy causando impactos negativos, inclusive por terceros, aunque no haya una relación directa en mi trabajo. ¿Cómo una empresa también puede afectar los derechos humanos? La siguiente slide. Acá les traigo un ejemplo de los ámbitos de riesgos detectados por el Consejo Internacional de Minería y Metales de Chile, cómo es que una sola actividad empresarial como la minera en Chile puede afectar o puede poner en riesgo los temas de minería artesanal eh, y a menor escala, derechos del niño, trabajo infantil, conflictos socioambientales, empleo, género, pueblos indígenas y otros asuntos comunitarios que afectan la economía local, las relaciones con los socios comerciales, las relaciones con el gobierno, los organismos estatales, los resentimientos indígenas, la seguridad, el agua y los servicios de ecosistema. Solamente una actividad, porque a veces nos sentimos lejanos de este tipo de acciones, pero estamos viendo que solamente esta actividad de la gran minería tiene impactos negativos en los derechos humanos de, de diferentes grupos de interés que están a su alrededor, cercanos, como están los trabajadores, cuando se restringe el derecho a la sindicalización, cuando hay temas laborales difíciles, pero también cuando hay abuso o acoso sexual en el lugar de trabajo. Y quizás un grupo de interés que nosotros nunca mapeamos, que son esos grupos de interés lejanos, pero que finalmente dentro de mi cadena de valor y dentro de mi cadena de producto final están afectando, que es el impacto a los intereses que tienen, digamos, los lazos especiales que tienen con la tierra, los indígenas, los afros. O sea, hay un sinfín de actividades que quizás mi actividad económica puede causar, ¿verdad? Y no es que la ocultemos, sino que es que la identifiquemos, la gestionemos y la mantengamos alerta. Cuando nosotros gestionamos los riesgos de derechos humanos, estamos alerta, alerta de que qué puede pasar y vamos a tener mejor gestión si llegase a pasar, vamos a estar preparados si llegase a una eventualidad. Entonces, basados en estos temas, les voy a decir un poco lo que dicen
los principios rectores. Y es que cuando hablamos que la responsabilidad de las empresas es de respetar los derechos humanos, esto significa que las empresas deben abstenerse de infringir los derechos humanos de terceros y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en los que tengan alguna participación. En los ejemplos que les di, ustedes pueden identificar por qué estamos diciendo abstenerse de infringir, porque puede ser dentro de mi actividad comercial principalmente, por mi cadena de valor o por una situación externa de tercero. Puedo estar violando los derechos humanos. Siguiente, por favor. Bueno, acá, entonces lo que les estaba diciendo significa que deben abstenerse de infringir los derechos humanos de tercero y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que se tenga alguna participación. Y siguiente, entonces dice, ¿ustedes cómo lo hacen? La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. A veces nos preguntan, bueno, ¿y cuáles derechos humanos? ¿Serán todos o serán algunos? Pues los principios rectores de empresa de derechos humanos dicen que todos los derechos humanos contenidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos, que la Carta Internacional es la Declaración Universal de Derechos Humanos que le hablé al inicio de esta capacitación, sus protocolos facultativos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Económicos y Culturales, el Pacto de Civiles, perdón, el Pacto Facultativo de Derechos Civiles y Políticos y los derechos económicos, sociales y culturales que están en otro pacto facultativo y aparte los relativos a los temas de declaración de los derechos fundamentales declarados en la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué tenemos que ser intencionales en estos dos temas? Porque a veces creemos y dicen, no, pero yo en los temas de derechos fundamentales y de estándares laborales no los violo. Claro, estamos muy avanzados, estamos trabajando como sector privado, estamos dando todo lo mejor para poder tener estándares laborales justos y adecuados a nuestra legislación. Pero como les dije, los derechos humanos no solamente, y en los temas empresariales, no solamente tienen una perspectiva de derechos laborales, sino que tienen que ver una perspectiva de derechos humanos como tal, entendidos como libertades fundamentales. Entonces, ¿qué respeto? Los derechos humanos internacionalmente reconocidos en la ley. ¿Quién los respeta? La siguiente. Todas las empresas, independientemente de su tamaño, de su sector, de su contexto operacional, de su propietario, de su estructura. Y acá traemos varias empresas. Tenemos grandísimas empresas como Ecopetrol que tienen altísimos estándares en relación con temas de derechos humanos, no solamente con relación a la comunidad, porque a veces tendemos a creer que solamente el sector de hidrocarburos tiene relación con el respeto de los derechos humanos porque tiene relación con la comunidad, sino también tenemos otro estándar que es grande, que es la empresa de carros Chevrolet, que tiene estándares de derechos humanos aplicados en temas de respeto de derechos humanos, pero también tenemos micros, medianas y pequeñas empresas que se están alineando al respeto de los derechos humanos porque se han dado cuenta que esto es una tendencia global y que no solamente es por cumplir unos principios internacionales de derechos humanos y empresas, sino que ya hasta mis mejores clientes me lo están exigiendo si quiero tener y quiero continuar con una relación comercial. Siguiente, entonces ya sabemos qué derechos humanos tenemos que respetar, ya sabemos qué empresas tenemos, quiénes estamos obligados a hacer ese respeto. Y ahorita quiero decirles el resumen de lo que les voy a hablar ahorita en estos minutos y en estas horas que quedan de capacitación. Y es que en los principios rectores dice, mire, ustedes deben respetar los derechos humanos y las empresas, ¿cómo lo tienen que hacer? Contando con políticas y procedimientos apropiados en relación con su función, su tamaño y sus circunstancias. Y estas políticas como mínimo deben tener reflejado un compromiso político de asumir su responsabilidad de respetar los derechos humanos. Cuando hablamos de compromiso para Global Compact, para los principios rectores le llaman compromiso, nosotros le llamamos política de derechos humanos.
Un segundo punto es un proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos para identificar, para prevenir, para mitigar y rendir cuentas de cómo abordar el impacto sobre los derechos humanos. Y un proceso que permite reparar todas las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que usted haya provocado o contribuido a provocar. Estos tres puntos son los que resumen realmente lo que uno tiene que hacer como empresa de derechos humanos. Cuando hablamos entonces de política, cuando hablamos de compromiso político, cuando hablamos de compromiso político, tenemos que cumplir unas premisas para poder decir que lo que estamos expresando, esa responsabilidad de asumir el respeto de los derechos humanos, se debe hacer mediante una declaración política. Nosotros la llamamos, se debe hacer mediante una política corporativa de derechos humanos o una política o un compromiso, digamos, en los casos que son pymes, con un compromiso real político en relación con el respeto de los derechos humanos. Y no puede ser cualquier política, porque a veces esas políticas quedan en el cajón y esa no es la idea. Por eso es que primero debe haber un compromiso de alto nivel directivo, debe haber un asesoramiento especializado. Nosotros siempre decimos, hay gente que conoce, hay gente especialista en hacer consultorías en derechos humanos y esto más que que un gasto, ustedes lo deben ver como una inversión en relación con la gestión de los temas de sostenibilidad al interior de mi empresa. ¿Qué se espera? Y debe haber una relación clara de qué espera la empresa de derechos, qué espera la empresa frente al respeto de los derechos humanos. Pero es en relación con su grupo de interés, con su personal, con sus socios, con sus partes vinculadas, en sus operaciones, en sus productos, ¿sí? ¿Qué es lo que espero yo frente al respeto de los derechos humanos? Esta política debe ser pública y ampliamente difundida y debe estar reflejada en debe estar reflejada en las políticas de procedimientos operacionales necesarios. Entonces, esto es lo que nosotros, si recoge estos aspectos, podemos decir que estamos teniendo un compromiso real en relación con los derechos humanos. Pero este es el primer punto A de lo que les acabo de decir. El punto B es debida diligencia en derechos humanos. Y el principio 17 de debida diligencia, el principio 17 habla de, mire, ustedes como empresas deben entender que el proceso de debida diligencia es un conjunto de medidas que de manera sistemática realiza una empresa para que actúe con prudencia, para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, atendiendo a sus circunstancias específicas por el sector o de actividad en el que contexto operativo, dimensiones o factores similares en los que ustedes están. Pues es recoger, es poder identificar, prevenir, mitigar y responder las consecuencias negativas que yo tengo en relación con mis relaciones comerciales. No solamente al interior de mi empresa, sino en relación con mis relaciones comerciales. Y aquí lo que nosotros queremos que entiendan es que esto es un proceso continuo de gestión de una empresa prudente y razonable que lleva a cabo a la luz de sus circunstancias, como en el sector en el que opera, el contexto que realiza la actividad, su tamaño y otros factores, para hacer frente a la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Es un proceso de mejora que me puede llegar a identificar consecuencias negativas que realmente hayan impactado o haya temas de impactos reales que tengo que remediar, o sea, impactos reales ya producido la violación de derechos humanos, digámoslo así, o que yo haya podido identificar para poder prevenir esos impactos que se me pueden volver reales, o sea, esos impactos potenciales. Siempre pedimos que recurran a expertos en derechos humanos que realmente les puedan ayudar a hacer y crear un proceso de debida diligencia. ¿Cuándo? Antes de empezar una nueva empresa, una nueva actividad o establecer una relación comercial, antes de adoptar medidas importantes o de aplicar cambios operacionales que ustedes tengan en la empresa, en respuesta o en prevención de cambios en el entorno empresarial. Es la siguiente, por favor. Y periódicamente durante el ciclo de vida de una actividad o una relación comercial. ¿Ese cuándo? Cuando nace una empresa. ¿Cuándo? Cuando ustedes tienen la intención. No solamente con este cuándo, es cuando realmente ustedes dicen, no tengo nada que ver con los derechos humanos, pero voy a hacer lo posible para que mis derechos humanos, para hacer una gestión de vida en derechos humanos.
como prevención, como método de prevención. ¿Cómo? Siguiente. ¿Cómo pueden entonces las empresas prevenir esas vulneraciones? A través de 6 pasos. Primero, siempre ustedes deben identificar el grupo de interés, es lo primero que hay que hacer para un proceso de debida diligencia. Ustedes definir el grupo de interés. ¿Quién es su grupo de interés? ¿Dónde estoy parado? Tengo que analizar mi contexto y contar con un compromiso político o con una política corporativa de derechos humanos. No necesariamente la tienen que tener. Nosotros desde Pacto Global recomendamos que la tengan porque va a ser la base, digamos, puntual en los temas de este proceso de debida diligencia. Pero conocemos que hay gente, hay empresas que aún sin tener ese compromiso político tienen gestión de riesgos en derechos humanos. El segundo paso es identificación y evaluación de impactos. El, el tercer paso, medidas de prevención y mitigación de impactos, monitoreo y gestión de los resultados. El quinto, comunicar y remediar. Entonces, cuando hablamos de grupo de interés, esto ustedes lo tienen que hacer a través de un ejercicio de priorización, ¿cierto? La empresa debe definir aquellos proveedores, inclusive contratistas, clientes, trabajadores, cuáles son esos criterios con la continuidad del negocio, esos criterios de complicidad, esos criterios de continuidad de mi negocio, sí, identificando esos grupos de interés. ¿Qué me puede generar riesgo en derechos humanos? Esa es la siguiente, por favor. En derechos humanos y con base en el concepto de complicidad y influencia. El objetivo es acá priorizar, definir, tener claros los conceptos de criticidad, los conceptos de influencia, los conceptos del negocio, para que ustedes puedan tener un ejercicio de priorización en relación con su grupo de interés, que puedan llevarlos a mirar y a preguntarse, bajo estos principios, bajo estos conceptos de criticidad, influencia y negocio, ¿cómo puede verse afectada mi relación laboral, mi relación comercial con este socio, con este trabajador, con esta comunidad, con este contratista, con este proveedor en relación con los riesgos de derechos humanos? Cuando hacen este ejercicio, lo segundo que ustedes tienen que hacer es contar con un compromiso, o sea, una declaración adoptada, lo siguiente, por la máxima autoridad gubernamental de la empresa que se comprometa a respetar las normas internacionales de derechos humanos y que lo haga mediante la adopción de políticas y procedimientos para identificar, prevenir y mitigar los riesgos de derechos humanos. Es lo que nosotros hablamos, ese compromiso que les acabo de hablar de derechos humanos. Esa es la siguiente slide. Y eso, los objetivos es que ese compromiso sea asignada responsabilidad de alto nivel, se establezca un equipo que integre los diferentes departamentos de la empresa. Y estemos hablando entonces de una pymes que no tiene equipo, que sea una responsabilidad y una prioridad de alto nivel. Y no necesita una asignación de recursos altísimos, sino que realmente se comprometan con el respeto de los derechos humanos. Se comprometan desde ya a analizar el riesgo. No tienen que crear un departamento que lo integren 5 personas si ustedes son 2. No, eso no lo tienen que hacer, pero sí tiene que haber la intención de cómo ya desde un principio estoy mapeando mi grupo de interés, cómo puedo poner esta política a disposición de todo mi grupo de interés para que sea conocida de que yo como proveedor, pymes o micropymes, estoy respetando los derechos humanos. Ya después que pasamos este primer punto, que es la definición del grupo de interés y la creación del grupo de la política, vamos ya a identificar y evaluar los riesgos. Entonces acá, cuando identificamos y evaluamos los impactos negativos reales o potenciales, tenemos que sí o sí hacer como mínimo 4 análisis. Contexto, contexto operacional, contexto de ubicación, contexto de mi entorno, contexto de mi grupo de interés, contexto de quién es mi vecino, contexto de mi terreno, contexto de donde yo estoy operando. Porque no es lo mismo que ustedes estén operando acá en Bogotá que en San José del Guaviare, ¿verdad? Contexto de conflictividad, contexto social, contexto económico de donde ustedes estén parados. Afectados, esto ya por ende ustedes lo tendrían que tener claro cuando hacen el análisis de priorización del grupo de interés. Normas, ¿qué normas tengo? ¿Cuáles son mis procesos, mis procedimientos operacionales, administrativos, laborales?
todo lo que tenga que ver con normas y procedimientos. Y finalmente, ¿qué impactos? ¿Cómo estoy manejando mis impactos? No hablemos de impactos de derechos humanos, hablemos de en general cómo estoy manejando mis impactos. ¿Realmente esos impactos están afectando a las personas o es simplemente al negocio? Y ahí empezamos a armar este rompecabezas. Luego de que nosotros tengamos mapeado, identificado hayamos hecho una evaluación de impactos, podemos entrar esa evaluación de impactos en un mapa de calor, el cual me va a permitir mirar qué tan alta es la probabilidad, o sea, la ocurrencia de ese impacto, de ese riesgo con el impacto, ¿verdad? Y lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta en un mapa de calor es que se mide la probabilidad, la ocurrencia, más que el posible impacto, ¿verdad? Más que lo que pudiera pasar, es qué probabilidad de ocurrencia. Esta es la siguiente. Ya estoy aquí en el mapa de calor, entonces la ocurrencia. ¿Y cuál es aquí en su pantalla ustedes están viendo el lado superior derecho? eh, en el lado superior derecho es lo que tendría que yo venir a establecer porque es alta probabilidad de ocurrencia y alto impacto. Entonces, allí alta posibilidad de impacto. Allí es donde tengo que centrar todos mis esfuerzos de si hay un riesgo en derechos humanos, ¿cómo lo voy a mitigar? Y acá seguimos con esta, la siguiente, y es cuando yo integro las conclusiones en mi modelo de gestión de riesgos, ya lo tengo, o creo uno porque quiero tener un modelo de gestión de riesgo en derechos humanos, puedo entender entonces ahí sí, empiezo a armar esta rueda, asignar niveles y funciones, asignar presupuesto, porque si ya identifique un riesgo que es real o uno que es realmente potencial que se pueda llegar a dar, tengo que mirar cómo lo tengo que mitigar a través de un plan de acción que esté y enmarcarlo dentro de un modelo de gestión de riesgo. Hay que haya una supervisión de ese riesgo y hay que haya unas respuestas efectivas, porque eso es lo que busca los procesos de debida diligencia. Siguiente, seguimiento a la eficacia. Entonces ya tengo que tener un seguimiento a la eficacia. Y cuando tenemos tres arbolitos acá, ustedes lo están viendo. Y el seguimiento a la eficacia depende del arbolito, es que su seguimiento es eficaz o no. Porque podemos quedarnos en mecanismos de seguimiento y evaluación, de mi riesgo, está dentro de un plan de acción, lo estoy siguiendo, estoy mirando que no se suba, que no haya, que el mapa de calor quede aquí. Pero eso son cosas internas. Pero ya cuando creo un indicador real, con la creación del indicador, mi arbolito empieza a crecer. Porque, claro, hay un indicador donde yo estoy midiéndome, donde yo sé si efectivamente se está o no se está dando el riesgo. Y finalmente, cuando yo tengo que realmente rendir cuentas internas y externas, empiezo a hacer un seguimiento eficaz de la gestión y mi arbolito va creciendo. ¿Por qué? Porque estoy con bases sólidas, porque no solamente estoy analizando un riesgo, tengo unos mecanismos de seguimiento y evaluación, tengo unos indicadores que me están midiendo y que me están llevando a reportar, sino que estoy rindiendo cuentas de lo que yo estoy haciendo sin ningún temor, que si me equivoco lo puedo remediar. Porque si eventualmente hay una violación de derechos humanos, tengo la madurez empresarial de remediar. ¿Por qué? Porque cuento con un proceso de debida diligencia. Finalmente, después tenemos comunicación. Entonces, que tiene mucho que ver con rendir cuentas. Entonces, cuando hago un seguimiento que me va a arrojar voy a rendir cuentas, podemos tener varios puntos de rendir cuentas. Primero, nada más rendir cuentas, que es comunicar y rendir cuentas a las personas o el grupo de interés que pueda haberse afectado u otros intereses. Pero hay otras opciones que van creciendo esa brecha de confidencialidad y confiabilidad que ustedes puedan tener con su grupo de interés y con el tema de manejo de riesgos en derechos humanos. Y es que yo ya hago reuniones presenciales donde el diálogo es directo con la línea de afectados y no tengo miedo de sentarme a decir, ok, fallamos, ¿cómo hacemos para reparar? Y voy a elaborar informes oficiales cuando hay un riesgo de grave violación de derechos humanos y voy a dar la cara y enfrento eso, no desde el temor, sino desde acá lo identifiqué, aquí hice el riesgo, pero lo remedié. Pero finalmente quiero que me verifique una posición independiente los informes sobre derechos humanos. Quiero que haya como una auditoría en relación con los derechos humanos, a ver qué encuentren y en qué más puedo mejorar. Este tipo de acciones es lo que le empieza a dar
de verdad confiabilidad en lo que ustedes están haciendo. Y finalmente, que tiene mucho que ver la remediación, es que cuando nosotros identificamos un riesgo, pues se tiene que detener antes de realizarse, de materializarse, ¿cierto? A través de planes de acción, a través de implementar medidas al interior de mi organización para que no se materialice. Deme disculpe. Entonces, hay unos mecanismos que establecen procesos. Bueno, después estableciendo mecanismos donde me permitan conocer cuáles estos, qué es lo que yo puedo venir a, ay, Dios mío, que me permitan conocer la percepción que se tienen de esos mismos mecanismos de esa identificación del riesgo. Pero cuando hay un impacto real, ya de vulneración de derechos humanos, cuando se identifican, pues ustedes tienen que pasar a remediar, es decir, a tomar medidas a través del diálogo participativo y dando resultados de esa remediación. Y todo esto para evitar llegar a una reparación judicial, a procesos judiciales que no siempre garantizan la terminación de la conflictividad, sino que realmente quieren son compensaciones en sentencias y no hay una satisfacción de ninguna de las partes. Nuestra recomendación es que cuando hayan impactos reales, realmente ustedes puedan sentarse a hacer un diálogo participativo y de resultados y que las personas que se sientan vulneradas en los derechos humanos se tengan los espacios para que ellos puedan conocer la percepción que tienen de mi empresa y en relación del por qué estamos hablando de violaciones de derechos humanos. Esto es lo que nosotros hablamos de un proceso de debida diligencia. Si quieres, adelántalo en un slide. Es un esquema de lo que les acabo de hablar un poco, en resumido en un slide, que es tener una política corporativa de derechos humanos con un compromiso institucional, hacer un diagnóstico de valoración sobre impactos de derechos humanos que me van a llevar a si hay un impacto real, que tener mecanismos de reclamación y remediación con medidas correctivas de reparación y comunicar rindiendo cuentas, o sea, una difusión transparente de la información y del diálogo que he tenido. Pero si realmente son impactos que he venido identificando, entonces tengo que hacer una evaluación de ese riesgo, crear una implementación de medidas de prevención y mitigación, o sea, creando, diseñando una hoja de ruta, cómo voy a actuar el paso a paso, definiendo unos indicadores que me van a permitir hacer una debida supervisión y seguimiento para luego comunicar y rendir cuentas. Si ustedes ven, dinámico. ¿Cada cuánto se hace? Nosotros recomendamos que cada año. Para una pymes, recomendamos cada 2 años. Para una gran empresa, recomendamos cada año. Debida diligencia en derechos humanos. Entonces, la debida diligencia en derechos humanos, siguiente slide, quiero que entiendan algo. Y es que no es un proceso de escritorio, no es un proceso interno y no es un checklist genérico. Hice la política, tengo el mecanismo de remediación y tengo el proceso de debida diligencia. Esto ustedes tienen que entender que el proceso de debida diligencia es un proceso autocrítico, es de escuchar a las voces críticas, es la identificación de los más vulnerables, es hacer parte de la gestión del riesgo. Y finalmente tenemos el tema de remediar. Aquí no me quiero extender mucho porque pues lo he venido hablando a medida que hemos venido haciendo y es que se les dijo desde un principio que el tema de remediar está en cabeza del Estado porque el Estado debe tomar medidas apropiadas para garantizar por las vías judiciales y administrativas o legislativas o de otro tipo que se correspondan mecanismos que produzcan ese tipo o que se pueda llegar a que yo pueda definir y decir que hay un tipo de abuso en mi territorio en relación con derechos humanos. Em, y para esto se necesita que haya unos mecanismos de reclamación eficaces. Pero las empresas deben también tener mecanismos de reparación eficaces a nivel operacional a disposición de las empresas y de las comunidades que sufran consecuencias negativas. Porque los principios rectores, o sea, los principios rectores contemplan como 3 tipos de mecanismos para ofrecer esa reparación efectiva en caso que hayan violaciones de derechos humanos empresariales. Entonces, los principios rectores dicen, bueno, tiene que haber, ya hay una violación y entonces como mínimo tiene que haber un mecanismo judicial estatal
Em, un mecanismo extrajudicial es de reclamación del Estado, que eso lo tiene el Estado, pero también un mecanismo de reclamación no estatal, que es donde allí entramos con arbitramiento, tribunales, como diferentes acciones. Y cuando habla siguiente, entonces, en los dos casos, tanto para el Estado como las empresas, hablamos de unos criterios de eficacia. Es decir, para crear un mecanismo de reparación debe tener como mínimo unos criterios que me lleven a que sean legítimos, a que sean, a que sean accesibles, a que sean predecibles, a que sean equitativos, transparentes, que sean compatibles con los derechos, porque a veces decimos estos derechos humanos o no, que sea una fuente de aprendizaje continuo y que haya una participación y un diálogo. Esos son los criterios de eficacia, porque a veces creemos que son cualquier, ay no, yo creo cualquier mecanismo de quejas y reclamos de cualquier buzón, y no, realmente cualquiera no. Tiene que tener unos criterios de eficacia que realmente lo haga un mecanismo, un proceso que sea también evaluado, que tenga indicadores, que pueda yo hacerle seguimiento y que me sea un indicador de que si hay violación o no hay violación de derechos humanos. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, tenemos que los mecanismos estatales hasta el momento, tenemos procesos legales como juicios y litigios, arbitraje, procesos no judiciales como órganos estatales especializados, agencias de protección ambiental, entre otras. Tenemos un punto nacional de contacto que va muy de la mano con las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, que tienen que ver mucho con la conducta empresarial responsable. Colombia tiene uno en cabeza del Ministerio del Comercio. Y tenemos los mecanismos de las empresas. A las empresas se le dice que tengan canales de denuncia a nivel operacional, mecanismos comunitarios, mecanismo de denuncia en la cadena de suministro. Entonces, cada una de estas cosas es que cada una de estas acciones es lo que se pretende que tengan las empresas. Y a las empresas también se les dice, por último, a las empresas también se les dice, miren, ustedes o el mecanismo de reparación o el mecanismo que ustedes cuentan, que es lo que estamos hablando ahora, que es los canales de denuncia operacional, los mecanismos comunitarios o los mecanismos de denuncia en la cadena de suministro, esos mecanismos que ustedes tienen que aprenderlos y saber comunicarlos al grupo de interés. Porque, siguiente, porque no solamente es tener un mecanismo como pasa con las... Perdóname, Carolina, tienes Sí. una persona con la mano levantada. No sé si quieras dejar para el final las Yo prefiero dejar preguntas. para el final, ya vamos a terminar. Listo. Tengan sus preguntas, si quieren, escríbalas en el chat y ya vamos a terminar para abrir el debate. ¿Listo? Entonces, no es solamente comunicar, no es solamente tener un buzón de quejas y reclamos como lo tienen las aerolíneas, que tú ni sabes dónde poner la queja de reclamos, que te piden 10.000 cosas, sino realmente saber comunicar que mi mecanismo de quejas y reclamos, que mi canal de denuncia, que lo que yo tengo establecido como empresa está al servicio de la comunidad y de las personas que se sientan quizás vulneradas sus derechos humanos. Entonces, estos criterios de comunicación, los principios rectores dicen, bueno, ustedes tienen que establecer quién es la compañía, en qué consiste el proyecto o actividad que desarrolla en la zona, quiénes pueden acceder al mecanismo, dónde, cómo y cuándo se puede registrar una queja o un reclamo, porque a veces ni sabemos, queremos tener una queja o un reclamo y ni sabemos dónde llegar a tenerlo. ¿Qué división de la empresa es responsable de revisar, hacer seguimiento, archivar la queja o el reclamo? ¿Qué se espera frente a los términos de respuesta, tiempo y gestión? ¿Qué pasó qué pasos son los tomados por la compañía para que reciba mi caja? Muy importante, ¿qué tipo de quejas y reclamos se reciben y cuáles no? Porque resulta que a veces la comunidad llega, ay, es que no me han hecho una escuela, es que ustedes tienen el derecho, ustedes tienen el deber de hacerme una escuela porque están operando en mi territorio. ¿Ustedes creen que eso es una violación a los derechos humanos o una queja? Pues no, porque esa no es la responsabilidad de una empresa, sino de un Estado. Y ahí es donde ustedes tienen que tener claro hasta dónde va mi responsabilidad y hasta dónde no. Ofrecer al grupo de interés información y sensibilización sobre el funcionamiento del mecanismo de quejas y reclamos. No solamente es tenerlo, saber cómo funciona y qué puedo esperar yo. Y por último, ya para concluir,
concluir, tenemos que entonces las empresas, ¿qué tienen que hacer? Entonces, adelante, por favor. Entonces, primero, aprobar una política de derechos humanos, identificar, mitigar los riesgos de derechos humanos a través de un proceso de debida diligencia y contar con mecanismos de reclamación. Estos son los tres pasos que desde nuestra red, nuestros colegas de la red española han diseñado esta imagen que permite recoger las tres opciones que tienen que hacer. Y quiero hablarles de las oportunidades ya para cerrar y abrir el micrófono para todas las preguntas que se tengan. Y es que gestionar los derechos humanos eh, crea menos posibilidades de tener interrupciones en las operaciones, en las campañas, menos posibilidades de críticas públicas, de litigios, de daños en la reputación, perjuicios en la retención y contratación de personas empleadas o sus colaboradores. También crea un proceso de reconocimiento positivo en las mejoras de las empresas en su desempeño de derechos humanos y en sus esfuerzos de abordar estos retos. Por eso a veces digo, si sale en todo este análisis que realmente estamos teniendo problemas en gestión de riesgos, esto no va a ser en contra de ustedes, sino esto va a ser un reconocimiento de decir, lograron poder identificar esto, lograron poder abordar estos retos. Inclusive esto va a ser beneficioso y un reconocimiento positivo para sus inversores socialmente responsables, para las organizaciones inclusive de la sociedad civil que están alrededor de ustedes. Hay un mayor acceso a oportunidades de negocio con los gobiernos, con los financiadores, con los clientes, con los compradores, quienes reconocen cada vez más la disminución del riesgo por sí mismo, por tener o porque la empresa trabaja en los temas efectivamente de riesgos en derechos humanos. Y hay una mejora en las relaciones, eso lo hemos evidenciado con las personas trabajadoras, con la comunidad y otras partes interesadas de la sociedad, es decir, hay una mayor confianza y una licencia social como más sólida para operar porque hay una mayor credibilidad de que realmente están siendo coherentes con toda esta carreta que estamos echando de derechos humanos y con lo que estamos haciendo. Y sobre todo con todo el grupo de interés, no solamente con cierta parte de mi grupo de interés, sino que están viéndome todo mi grupo de interés. Hay una mejor aptitud para salvaguardar su reputación, lo que yo les decía, cuando se producen impactos negativos, dado que hay un mejor conocimiento público de sus esfuerzos para evitar estos incidentes. Y hay una mejor capacidad para reclutar unas próximas generaciones de líderes jóvenes, quienes cada vez ponen más el foco en el desempeño de las empresas en esta área, en las áreas de sostenibilidad, derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Y quisiera resaltar que para nosotros como Pacto Global, esta es la única vía para que el negocio sea exitoso a largo plazo. Entonces, muchas gracias por escucharme. Yo sé que de pronto es un poco denso y hay muchas preguntas al respecto, pero quedo aquí disponible a que podamos abrir este debate, a que podamos poder mirar ustedes qué quieren ahondar y en dónde quieren tocar los temas. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Bueno, Claudia Arcos tenía alzada la mano. No sé, Claudia, si aún tengas la pregunta o ya se resolvió en lo que nos explicó Carolina. Voy a activar el micrófono. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, creo que Claudia ya no tiene pregunta. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Bueno, mientras se animan a preguntar, yo te voy a hacer una pregunta que seguramente te han hecho muchas veces. Eh, bueno, tenemos acá toda la teoría, pero ya a la hora de implementar una microempresa, que acá tenemos varias microempresas, ¿qué tan fácil puede ser la implementación de estos pasos? ¿Cómo podemos trabajar en esa debida diligencia en una microempresa? Una empresa que es pequeñita, en 5 personas, conformada por Sí, 5 personas. Adriana, con formación y conocimiento. ¿Cuál es mi labor como empresa matriz, digamos, grande, apalancar ese conocimiento a esas microempresas?
apalancar el conocimiento. Porque uno entiende que "Ay, es que soy chiquita y realmente hacer todo este proceso para una microempresa", pero yo creo que cuando sacamos esa mentalidad y realmente decimos, ya nos estamos educando, estamos teniendo estos espacios, pues yo voy a empezar con un compromiso de derechos humanos y es empezar con ese compromiso de derechos humanos. Y es que de ahora en adelante, así seamos 5, todos estamos comprometidos a respetar los derechos humanos. ¿Eso qué implica? Que ya no va a haber una política de papel, una política metida, sino que realmente va a haber una coherencia de lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Y todo empieza con la formación, porque el conocimiento, el desconocimiento hace que yo no lo tenga que cumplir. El conocimiento hace que me inquiete y que diga, no, pues, o sea, si han podido otras microempresas que han iniciado con políticas corporativas o que ellos mismos se creen grandes cuando dicen, Dios mío, política corporativa de derechos humanos, ¿qué es esto? Pero les empieza a dar un concepto de yo respeto los derechos humanos. Y no esperen, y el llamado a las microempresas, no esperen que sus negocios estén con una relación que tiembla, una relación comercial que tiemblan porque no hay gestión en derechos humanos. Nosotros tenemos muchos casos y siempre pongo ejemplo Disney. Disney ahorita está muy comprometido con los temas de derechos humanos, Disney como empresa. Y varias empresas de Colombia han llegado a tocar aquí. Nosotros hacemos consultorías externas en derechos humanos para que los ofrezca. Hacemos consultoría en temas de políticas de derechos humanos, eh, propios procesos de debida diligencia y también creación de estrategias de capacitación al interior de sus empresas. Mm, y han llegado a tocar la puerta y dicen, de verdad, ayúdanos a sacar una política de derechos humanos porque nuestro mejor cliente, que es Disney, se va a ir. Y uno dice, imagínate tener que esperar que una relación comercial, porque esto está avanzando tan rápido, todas las empresas que tengan relación con Alemania tienen que tener procesos de debida diligencia si sea una microempresa, porque a partir de este año ya es legal, si me entiendes, ya es obligatorio, ya no es una cosa voluntaria. Entonces, mi recomendación es no esperemos a que nuestro negocio es nuestro mejor cliente tambalee y me obliga a hacer un proceso de debida diligencia, sino que empecemos a hacerlo desde ahora. Perfecto, muchas gracias. El señor Luis Javier tiene alzada la mano y estoy activándote el micrófono para que le des a aceptar. Luis Javier, eh, Sí, ¿sí me escucha? ahora sí, sí, señor. Sí. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la información, doctora. Y tengo una pregunta y es, los principios y valores de las pymes con que yo gerencio, eh, ¿cuánto están lejos de esa certificación, de esa certificación de derechos? ¿Y cuánto? Te escuchamos un poco entrecortado y se te apagó el micrófono. Sí, no escucho. A ver, ya, Creo que tienes bloqueado el micrófono. sí, pues a ver. Mm, ahí te eh, escucho. No, otra vez se te bloqueó. Ahí ahí puedes sí, hablar. ahí sí. Eso. Sí, le decía que nuestros principios y valores que son lo fundamental de cualquier empresa, de hacer una empresa con un equipo para lograr unos resultados, ¿qué tantos estamos de esa certificación de derechos humanos y cuánto tiempo me gasto en eso y qué costo más o menos para las pymes, mi pymes, tiene en un proceso de estandarización de ese Bueno, Luis proceso? Javier, Sí, no te puedo dar es el muy costo importante. porque uno es dependiendo del contexto, ¿no? Ahora, el tiempo también es dependiendo del contexto. Nosotros como consultores en materia de derechos humanos desde Pacto Actual, a una empresa grande del servicio de hidrocarburos nos estamos gastando más o menos un año creando un proceso de debida diligencia completo como el que ustedes acaban de ver. Como estamos hablando de pymes, yo creo que no es mucho el tiempo que nos gastamos, pero para darte como un precio, como un valor, es dependiendo del contexto, es dependiendo del avance, es dependiendo de qué tan grande sea la empresa o la microempresa, es dependiendo de cuáles son sus negocios, de cuáles son sus relaciones comerciales. O sea, eso
con mucho gusto te podría ampliar la información a través de un correo electrónico donde puntualmente tú tengas esa inquietud, como para hacer un ejemplo, para hacer una política de derechos humanos a tal empresa, tal que es una pymes, qué tengo que hacer o cuánto costaría o lo demás, con mucho gusto yo te puedo apoyar. Allí va a quedar mis datos personales, está también la presentación que también la pueden compartir en versión PDF, Adriana, entonces pues creería que allí cualquier duda en relación con este tema de consultorías de derechos humanos y empresas, con mucho gusto te la puedo abordar allí directamente. Ok, muchas gracias. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Chicos, aprovechen que tenemos acá la persona experta en el tema. Aprovechen y resuelvan sus inquietudes. ¿O no hay duda? Bueno, creo que no hay preguntas. En el chat tampoco veo preguntas. Entonces, bueno, no, Carolina, pues muchas gracias. Disculpa los inconvenientes técnicos. Tuvimos acá unos problemitas técnicos y no te pudimos como apoyar bien con la presentación. Mil disculpas para ti y para todos. Fue todo perfecto, Adriana, de verdad no hay ningún problema y muchas gracias por Bueno, esta invitación. De verdad, poder enseñar este tema es una de mis grandes pasiones, entonces pues nada, me alegra mucho poder llegar a cada uno de ustedes y lo único que les digo es que no le tengan miedo al tema de derechos humanos, sino que desde ya aprovechen poder gestionar este tema, poder y meterse en este tema, poder conocer más. Nosotros desde Pacto Global contamos con una mesa de derechos humanos, la cual, y una mesa de lucha contra la corrupción que se llama la Red de Oficiales de Cumplimiento. Y estas mesas lo que queremos es que realmente a nuestros adheridos les llene de conocimiento y de buenas experiencias, porque llamamos a empresas y les dicen las empresas mismas cómo se están actuando allí. Así que aprovechen estos espacios son muy fundamentales para el inicio de la debida gestión en temas de derechos humanos. Muchísimas gracias por invitarme, Lucy, muchísimas gracias por este espacio. muchas gracias a ti, de verdad que muy completa la presentación, muy clara. Muchas gracias y Y, es siempre ujú. Bueno, entonces muchas gracias a todos por conectarse. Quiero recordarles que esta semana tenemos otra sesión pasado mañana, entonces para que se conecten, para que se motiven, pueden también conectar más personas de su equipo si de pronto lo requieren. Y quiero aprovechar para comentarles que vamos a cambiar nuestra fecha de cierre de la formación. La clausura no será el 4 de mayo, sino el 5 de mayo a las 8:30 de la mañana. Entonces, para que por favor separen el tiempo en sus agendas y puedan acompañarnos ese día, vamos a tener la entrega de certificados y vamos a tener un conversatorio. Entonces, para que nos puedan acompañar. Y bueno, Carolina, muchísimas gracias nuevamente. Lucy, mil gracias. No sé si tengas alguna información adicional para compartirnos en la sesión de hoy o ya con esto damos por terminado. Cuéntanos. Sí, muchísimas gracias. Te voy a enviar un link para un conversatorio, un webinar que hay sobre la importancia de la sostenibilidad. Es del Nodo Oriente y nos apoya la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Entonces estamos compartiendo con todos este webinar. Todo esto nos ayuda a formar, nos ayuda a tener otra mirada desde nuestra empresa y la aspiración de todos es crecer. Entonces, invitadísimos también. Caro, muchísimas gracias. Qué pena, es que a mí se me corta. Entonces, estabas hablando, Luz Adriana, qué pena, yo te interrumpí, porque en ese momento como que quedó como silencio. Pero bueno, ahí estamos sorteando todas estas situaciones en línea. Muchísimas gracias a todos por estar hasta el final. No te preocupes, gracias a ti. Y bueno, les estaremos haciendo llegar las memorias. Aún no les he enviado las de la semana pasada. Les voy a enviar las memorias completas y también la evaluación de la sesión de hoy para que me ayuden a responderla, pero pues no nos demoramos más. Mil y mil gracias y nos vemos pasado mañana.
Una feliz tarde para todos. Gracias a Pacto Global nuevamente y a ustedes por su asistencia. Una feliz tarde, que estén muy bien. Hasta Gracias. luego.